Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad voy a hacer la exposición de mi trabajo. Primero, reflexionando sobre un capítulo crucial en la historia peruana del gobierno de Fujimori durante la década de los años 90. Mi exposición se centrará en analizar cómo este periodo, marcado por la promesa de soluciones drásticas, dejó un legado complejo que aún resuena en la sociedad peruana actual. Comencemos por el contexto. En la época de su ascenso al poder en el año 90, el Perú se enfrentaba a una profunda crisis económica, amenazados por terroristas y desconfianza hacia las instituciones políticas tradicionales. Fujimori presentándose prometió un cambio radical, una promesa que resuena en la memoria colectiva, ¿no? Vemos que la estabilización económica fue uno de los logros más destacados de su gobierno, pero sin embargo, detrás de este éxito se gestaron desigualdades económicas significativas, como fue la privatización de empresas estatales, la cual contribuyó a la concentración de la riqueza, generando tensiones sociales que persisten hasta ahora, ¿no? Pero vemos que el legado Fujimori va más allá de las cifras económicas. La disolución del Congreso y la reescritura de la Constitución en el año 1992 consolidaron un poder ejecutivo fuerte en, eh, en las bases democráticas del país. En el ámbito de los derechos humanos, el gobierno de Fujimori dejó cicatrices profundas, como las esterilizaciones forzadas y el control de la prensa. Estos son claros ejemplos de medidas autoritarias que socavaron la libertad y la participación ciudadana, ¿no? Muy bien, docente, esa fue una introducción y con respecto a las preguntas, ¿cuál es la postura asumida por el equipo? Entonces, la postura asumida a lo largo de este ensayo es crítica hacia el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú. También se argumenta que a pesar de los éxitos económicos y en la lucha contra el terrorismo, el gobierno de Fujimori dejó un legado oscuro, marcado por prácticas antidemocráticas, como fueron las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y la erosión de las instituciones democráticas. También vemos la concentración de poder en el Ejecutivo, vemos la desigualdad económica generada por las políticas implementadas a las violaciones a los derechos humanos, como las esterilizaciones forzadas, que son señaladas como aspectos negativos de su mandato, ¿no? Vemos que en el ensayo sostenemos que a pesar de algunos logros, el costo en términos de democracia y derechos fundamentales fue elevado. Concerniente a la siguiente pregunta o interrogante, ¿cuáles son los autores consultados y cómo apoyan el desarrollo de este ensayo? ¿No? El ensayo hace referencia muy clara que hemos cogido varios autores cuyas obras han contribuido al análisis crítico del gobierno de Alberto Fujimori en el Perú durante la década del año 90, ¿no? Aquí voy a mencionar solo algunos, mi estimado docente, por la premura del tiempo, ¿no? Vemos a Carlos Iván de Gregory, que en su obra La democracia desde abajo, los movimientos sociales en el Perú, puede haber proporcionado información sobre la percepción y la participación ciudadana durante el gobierno de Fujimori, ¿no? Aquí vemos los movimientos sociales que podrían haber surgido como respuestas a estas políticas generadas. También vemos a Julio Kotler, que hace referencia a la década del autoritarismo en la que Perú en el año, entre los años 90 y 2000, sugiere Kotler una perspectiva sobre la naturaleza autoritaria del gobierno de Fujimori, respaldando a la argumentación sobre la erosión
de la democracia que lo vimos en la introducción, ¿no? También vemos a Alonso Quirós. Alonso Quirós nos habla del hombre tras el personaje que podría haber aportado una comprensión más profunda de la personalidad y los motivos detrás de las decisiones de Fujimori, lo que podría respaldar la argumentación sobre su estilo liderazgo, ¿no? Aquí también vemos en la siguiente interrogante, nos menciona qué cambios identifica sobre el tema desarrollado en el ensayo en la actualidad, ¿no? Vemos muchos aspectos, pero vamos a mencionar algunos. Vemos el desarrollo político, ¿no? En el periodo anterior se han producido cambios significativos en el cambio político peruano, pero hay administraciones y reformas políticas o cambios en las dinámicas de poder que afectan la percepción y la evaluación retrospectiva eh, que se ve relacionado con el gobierno de Alberto Fujimori. También vemos la opinión pública, ¿no? La opinión pública nos manifiesta que la percepción pública del gobierno de Fujimori podría haber evolucionado y que las nuevas generaciones de ahora tienen una perspectiva diferente, basada en la información de la historia, en la educación y los medios de la comunicación, ¿no? Muy bien, mi estimado docente. En cuanto a la siguiente pregunta, es ¿qué permanencias identificas sobre el tema desarrollado en tu ensayo en la actualidad? ¿No? Bueno, hay algunas posibles permanencias que podrían haber persistido hasta la actualidad, como es el impacto económico a largo plazo, el legado político institucional, la memoria colectiva y percepciones públicas, y lo que más relevante son las desigualdades socioeconómicas, ¿no? Aquí vemos que si las políticas económicas de Fujimori contribuyeron a la concentración de la riqueza y a desigualdades socioeconómicas, estas aún persisten hasta la actualidad, ¿no? Vemos que las tensiones sociales derivadas de estas desigualdades han perdurado en nuestra sociedad peruana hasta la actualidad, ¿no? Muy bien, entonces, cuanto a la última pregunta, dice cómo impacta esto en nuestra percepción actual de la democracia, podemos decir y podemos concluir que el legado de Alberto Fujimori es complejo y polifacético, ¿no? Aunque logró estabilizar la economía y debilitar grupos terroristas, el costo en términos de democracia y derechos fundamentales fue elevado. Hoy en la actualidad nos enfrentamos a la tarea de reflexionar sobre estos eventos y entender cuál ha sido su impacto continuo y considerar cómo se amoldan a nuestra sociedad en la actualidad, ¿no? Vemos también, mi estimado docente, que eh, también se han vulnerado los derechos humanos hasta la actualidad. Muy bien, eso es todo lo que puedo mencionar. Muchas gracias, mi estimado docente, y hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.